Nací como Naomi María Espinosa. Me convertí en Naomi Vázquez cuando me casé con Nicolás en 1981 y seguí siendo esa persona hasta hace 3 semanas, el día después de que lo enterramos. Tengo 68 años, con manos artríticas que todavía recuerdan cómo hornear el pan de masa madre que mi hijo, Armando, me pedía en las mañanas de domingo y cómo se sentía el cabello de mi hija, Marisol, cuando se lo trenzaba para la primaria. Les digo esto para que entiendan que, antes de que todo se derrumbara, yo era simplemente una madre que creía haber criado buenos hijos. El cáncer de Nicolás tardó 14 meses en llevárselo. Pancreático. El ejecutor silencioso que te da el tiempo suficiente para poner tus asuntos en orden, pero no el tiempo suficiente para vivir con ese conocimiento. Al principio lo mantuvimos en secreto, solo entre nosotros. Nuestros hijos estaban ocupados con sus propias vidas. Armando, con su carrera de consultor financiero en la Ciudad de México, que parecía requerir que se perdiera cada festividad importante. Y Marisol, con sus negocios de bienestar que fracasaban perpetuamente en Guadalajara y que de alguna manera siempre necesitaban otra inversión de papá. No necesitan esta carga todavía, había dicho Nicolás, mirando el techo de nuestro dormitorio, la morfina, haciendo que sus palabras se arrastraran ligeramente. Déjalos vivir sus vidas un poco más sin esta sombra. Asentí, porque lo amaba, pero yo sabía más. Conocía a nuestros hijos, cuando finalmente llegaron a nuestra modesta casa de campo en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato, la misma casa donde habían crecido, donde Nicolás y yo habíamos transformado el Rancho Frutal Vázquez, de 8 hectáreas de manzanos descuidados, en una de las operaciones de fruta orgánica más respetadas del estado. No vinieron con consuelo. Vinieron con preguntas sobre el testamento. «Mamá, solo estoy tratando de ser práctico», dijo Armando, su voz adoptando ese tono condescendiente que había perfeccionado en algún momento después de su primer bono de 6 cifras. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, Nicolás dormido arriba, cuando él abordó el tema por primera vez. «Las facturas médicas deben estar acumulándose. ¿Han considerado ustedes dos reducirse? El negocio no debe ser fácil de manejar sola». Armando había dejado San Miguel a los 18 años, declarando que el pueblo de Guanajuato era tan sofocante como la tierra que había pagado por su educación. Solo visitaba cuando era absolutamente necesario, generalmente quedándose en un hotel en lugar de en su dormitorio de la infancia, porque el aire del campo me irrita los senos paranasales. Pero de repente, durante las últimas semanas de su padre, desarrolló un profundo interés en el negocio familiar que lo había avergonzado durante toda su adolescencia. Marisol llegó 3 días después, trayendo consigo 6 maletas y el aroma del fracaso caro. 5 empresas de bienestar en 8 años, cada una lanzada con el dinero de su padre, cada una abandonada cuando requería trabajo real. Pero abrazó a Nicolás con lágrimas genuinas y durmió junto a su cama la noche antes de que falleciera. Por eso todavía lucho con lo que vino después. El funeral fue pequeño, tal como Nicolás habría querido. Fue enterrado en una ladera con vista a los huertos, donde las primeras flores de primavera apenas comenzaban a aparecer. Me paré entre mis hijos mientras lo bajaban a la tierra, los brazos de Armando, rígidos, alrededor de mis hombros. Marisol lloraba abiertamente, en un pañuelo bordado que nunca antes había visto. «¿Ahora está en paz?», dijo el sacerdote. Y me pregunté si eso era cierto o simplemente algo que la gente dice cuando alguien muere después de un largo sufrimiento. Nicolás y yo no éramos religiosos, pero habíamos mantenido la convención social de asistir ocasionalmente a la iglesia. Lo suficiente como para que el padre Benítez supiera que debía centrarse en el amor de Nicolás por la tierra, en lugar de cualquier recompensa celestial. Lo que más recuerdo de ese día fue el silencio después. La casa resonaba con él mientras la gente dejaba tamales y hablaba en voz baja sobre la amabilidad de Nicolás, su integridad, cómo había ayudado al señor Pérez a salvar su granja lechera durante la recesión o había empleado a los hermanos López cuando necesitaban trabajo de verano. Nadie mencionó cómo había construido nuestro negocio de la nada mientras criaba a 2 hijos que parecían no haber heredado ninguno de sus valores. «Arreglé los cuartos de invitados», les dije a Armando y Marisol esa tarde, mientras se iban los últimos visitantes.
Pensé que podríamos pasar mañana revisando algunas de las cosas de tu padre juntos. Sobre eso, mamá, dijo Armando, dejando su vaso de tequila con una precisión que me recordó a su padre. Marisol y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor si arreglamos las cosas rápidamente. Ambos necesitamos regresar. ¿Arreglar las cosas? ¿La herencia? Aclaró Marisol mientras revisaba su teléfono. La casa, el negocio. Armando y yo necesitamos averiguar los próximos pasos. Esperaba dolor de mis hijos, tal vez algunos recuerdos de su padre. Lo que obtuve, en cambio, fue una reunión de negocios. Armando abrió su laptop en la mesa del comedor donde habíamos celebrado sus cumpleaños, sus graduaciones, sus partidas. Papá habló conmigo el año pasado, dijo, sin mirarme a los ojos. Estaba preocupado por ti manejando un préstamo. El negocio necesita modernización, inversión. La casa es demasiado para alguien de tu edad. ¿Mi edad? Repetí, las palabras con un sabor amargo. He manejado este huerto junto a tu padre durante 40 años. Y lo has hecho de maravilla, dijo Marisol con la misma voz que usaba al vender vitaminas caras a mujeres desesperadas. Pero es hora de pensar en tu futuro, mamá. Una comunidad de retiro te daría amigos, actividades. Tengo amigos, tengo actividades. Mi voz sonaba distante incluso para mis propios oídos. Esta es mi casa. Es la casa de todos nosotros, corrigió Armando. Y papá nos dejó el negocio a Marisol y a mí en el testamento. Quería que te cuidáramos, pero sabía que el negocio necesitaba una administración más joven. Miré a mi hijo, este extraño con ropa cara, que pensaba que sabía algo sobre la tierra que lo había alimentado, los árboles que su padre había cuidado a través de sequías, plagas y heladas. Muéstrame el testamento. Deslizó un documento por la mesa. No el membrete de nuestro abogado de familia, sino algo impreso en el papel corporativo de Armando. La firma de Nicolás se veía extraña, demasiado perfecta, demasiado firme para un hombre cuyas manos habían temblado de dolor durante meses. Lo hiciste firmar esto mientras estaba bajo los efectos de la morfina. La rabia que me invadió entonces fue algo primordial. Algo que no había sentido desde que vi a un coyote intentar robar nuestras gallinas cuando los niños eran pequeños. Lo había ahuyentado con una escoba y la clase de furia que surge de proteger lo que es tuyo. Estaba lúcido, insistió Armando. Quería que tuviéramos un nuevo comienzo con el negocio. Hay un desarrollador interesado en la tierra. Un desarrollador para una comunidad de viviendas de lujo, explicó Marisol. Sus ojos brillaban con la perspectiva del dinero. Pagarán $7 millones. Mamá, todos podemos empezar de nuevo. ¿De nuevo? Como si la vida que Nicolás y yo habíamos construido fuera algo rancio, algo para desechar. Como si el legado del Rancho Frutal Vázquez, nuestras prácticas agrícolas sostenibles, nuestra negativa a vender a las grandes cadenas de supermercados que explotarían a nuestros trabajadores, nuestra donación anual del 10% de nuestra cosecha a los bancos de alimentos locales no fueran nada comparado con la perspectiva de casas idénticas para vacacionistas adinerados de la Ciudad de México. ¿Tu padre nunca vendería esta tierra para urbanizarla? Dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y yo no firmé nada. No necesitas hacerlo, explicó Armando con paciencia ensayada. El negocio estaba a nombre de papá. La casa también. Guanajuato no es un estado de bienes gananciales. Entonces supe que lo habían planeado, no solo después de que Nicolás se enfermó, sino quizás antes. ¿Cuánto tiempo había estado esperando mi hijo la muerte de su padre para liquidar el trabajo de toda nuestra vida? ¿Cuántas veces había llamado Marisol no para preguntar por la salud de Nicolás, sino para asegurarse de que su plan seguía en marcha? Necesito tiempo, dije, levantándome. Me voy a la cama. Mañana hablaremos de esto. Pero no habría discusión. Mientras yo yacía despierta en la cama que había compartido con Nicolás, mirando el techo y escuchando los crujidos familiares de nuestra vieja casa de campo, mis hijos estaban haciendo sus preparativos finales. La mañana llegó con el olor a café, el tipo caro que Armando había traído de la Ciudad de México porque el de nuestra tienda local era imbebible. Me vestí lentamente, mis articulaciones rígidas por el dolor y la edad, y el frío conocimiento de en qué se habían convertido mis hijos. Cuando bajé,
Me esperaban con una pequeña maleta que no reconocí. Empacamos algunas cosas esenciales para ti, dijo Marisol alegremente. Armando y yo pensamos que te llevaríamos a conocer Pinos Soleados hoy. Es una hermosa comunidad de retiro a solo 2 horas de aquí. No voy a ninguna comunidad de retiro, respondí, sirviéndome café. Esta es mi casa. Mamá, sé razonable, dijo Armando. El papeleo está hecho. Cerramos con los desarrolladores la próxima semana. ¿No puedes quedarte aquí? Miré a mi hijo y luego lo miré de verdad, y no vi nada de Nicolás en su rostro. Nada del niño que una vez había seguido a su padre por el huerto al amanecer, haciendo preguntas interminables sobre la polinización y la poda. Nada más que un extraño que me veía como un inconveniente a manejar. Necesito mi medicamento del baño, dije en voz baja, y me gustaría tomar algunas fotos. Claro, mamá, asintió Marisol, el alivio evidente en su voz. Toma lo que quieras de tus cosas personales. El resto lo podemos enviar después. Recorrí mi casa por última vez, tocando el pasamanos gastado que Nicolás había lijado y barnizado cada 5 años. La colcha que había hecho mi abuela y que cubría nuestra cama. El asiento de la ventana donde había leído cuentos a mis hijos en las tardes lluviosas. En el baño, recogí mis medicamentos, pero también saqué mi pasaporte y mi acta de nacimiento del compartimento oculto en el botiquín, el que Nicolás había construido cuando nos preocupamos por primera vez por los robos a fines de los 80. En el armario de nuestro dormitorio, detrás de la colección de camisas de franela de Nicolás que todavía olían ligeramente a él, recuperé la pequeña caja ignífuga que contenía la única cosa que mis hijos no sabían. Cuando bajé, mi bolso más pesado, pero mi corazón, de alguna manera, más ligero con resolución. Armando estaba mirando su reloj. ¿Lista?, preguntó. No era realmente una pregunta. Asentí, permitiendo que Marisol me tomara del brazo como si ya fuera la anciana enferma que querían que fuera. Condujimos en el coche de alquiler de Armando, una elegante SUV negra, con asientos de cuero que se pegaban a la parte posterior de mis piernas. Observé cómo mi casa desaparecía por la ventana trasera, memorizando la vista de los capullos de primavera en los manzanos, el rojo desgastado de nuestro granero, la chimenea de piedra que Nicolás había reconstruido el verano antes de que naciera Armando. Pasamos por el pequeño centro de San Miguel, por la escuela primaria donde había sido voluntaria, por el centro comunitario donde todavía enseñaba a hacer colchas los miércoles por la noche. Pero en lugar de seguir por la carretera hacia las ciudades más grandes donde se agrupaban las comunidades de retiro, Armando giró en el camino vecinal 27, una ruta rural que atravesaba tierras de cultivo antes de finalmente conectar con la autopista. 20 minutos después, se detuvo en el arcén junto a un campo vacío. El motor estaba en ralentí mientras se volvía para mirarme. «Aquí te bajas, mamá», dijo, su voz extrañamente tranquila. «La casa y el negocio son míos ahora». «¿Qué?», Marisol al menos tuvo la decencia de parecer confundida. «Armando, ¿qué estás haciendo?» «Lo que hablamos», espetó él. «Mamá no va a facilitar esto. Impugnará el testamento, armará escenas, nos avergonzará con el desarrollador. Esto es más limpio. Tiene su medicamento, algo de ropa. Hay una gasolinera a unos 8 kilómetros. Puede llamar a una de sus amigas de costura». Extendió la mano para abrir mi puerta. «Sal, mamá». Miré a mi hijo, buscando alguna señal del niño que había amado, y no encontré nada. Luego me volví hacia mi hija, cuyos ojos muy abiertos se movían entre nosotros, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. «Marisol», pregunté, pero ya lo sabía. Ella lo apoyaría. Siempre lo había hecho. «Lo siento, mamá», susurró. «Es que necesitamos este dinero. Tengo deudas». Asentí una vez, tomé mi bolso y la pequeña maleta que habían empacado y salí al arcén de grava. El aire primaveral era fresco, con el aroma a tierra fresca y la promesa de lluvia más tarde. Me quedé allí, aferrándome a mi bolso mientras Armando se alejaba sin mirar atrás, el rostro pálido de Marisol visible por la ventana trasera hasta que subieron una colina y desaparecieron. Sin teléfono, sin dinero, o eso creían.
solo mi nombre y lo que no sabían que aún poseía. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola, era libre. Libre de fingir que estas personas merecían mi amor simplemente porque les había dado la vida. Libre del peso de la obligación materna hacia hijos que me veían como un mero obstáculo. Comencé a caminar, no hacia la gasolinera que Armando había mencionado, sino hacia un futuro que ellos no podían imaginar. En mi bolso llevaba mi pasaporte, mi medicamento y una escritura. La escritura original de 8 hectáreas de tierra a mi nombre de soltera, comprada antes de que me casara con Nicolás, antes de que el rancho frutal Vázquez se expandiera. Las 8 hectáreas más rentables, por cierto, que incluían derechos de agua que cualquier desarrollador necesitaría. Mis hijos creían que me habían dejado sin nada. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La caminata hasta el pueblo tomó casi 2 horas. Mis zapatos, unos cómodos flats que había usado para el funeral de mi esposo, no estaban hechos para caminos rurales. Para cuando llegué a la tiendita de Don Pepe, en las afueras de San Miguel, mis pies estaban llenos de ampollas y el sol de la tarde me había quemado el cuello. No me importaba. El dolor tiene una forma de aclarar las cosas, y con cada paso mi propósito se había cristalizado. No entré de inmediato. En cambio, me senté en el banco de afuera, observando cómo llegaban y se iban camionetas y sedanes, y gente normal viviendo vidas normales que no tenían idea de que Naomi Vázquez, quien había juzgado sus postres de manzana en la feria del pueblo durante 20 años, acababa de ser abandonada como un animal atropellado por sus propios hijos. Señora Vázquez, levanté la vista para ver al propio Don Pepe, tercera generación del dueño de la tienda, secándose las manos en su delantal. ¿Está bien? Se ve un poco pálida. Solo descansando, Pepe. Ha sido un día largo. Asintió mirando mi maleta. Lo siento mucho por Nicolás. Era un buen hombre. Sí, lo era. Enderecé mi espalda. Pepe, ¿podría usar su teléfono? Parece que olvidé el mío. Claro que sí. Me condujo adentro, pasando los refrigeradores de cerveza y los pasillos de botanas, hasta la pequeña oficina detrás del mostrador. Tómese su tiempo. No llamé a ninguna de mis amigas de costura como Armando había sugerido. Llamé a Vicente Herrera, nuestro abogado de familia durante 30 años. Naomi, intenté comunicarme contigo ayer. Me sorprendió no verte en la lectura. Mi mano se apretó en el auricular. ¿Qué lectura? Vicente guardó silencio por un momento. La lectura del testamento. Tu hijo presentó un documento, pero yo tenía preocupaciones. He estado tratando de contactarte. He estado indispuesta, dije, mi voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba dentro de mí. Vicente, necesito tu ayuda y necesito discreción. Tienes ambas cosas. Mi oficina. 1 hora. Estaré allí. Compré un teléfono prepago barato con efectivo que guardaba escondido en un compartimento de mi bolso. Dinero de emergencia que Nicolás había insistido en que ambos lleváramos después de quedarnos varados con una llanta ponchada hace años. También compré una botella de agua y un sándwich que no tenía ganas de comer. Pepe se negó a aceptar mi dinero. Por la casa, Naomi. ¿Necesita algo más? Solo pida. Su amabilidad casi me rompió. Casi. Pero no había llorado cuando bajaron a Nicolás a la tierra, y no lloraría ahora. La oficina legal de Vicente ocupaba el 2º piso de una casona colonial en la calle principal. Cuando su secretaria me vio, sus ojos se abrieron. Señora Vázquez, el señor Herrera la está esperando. Se apresuró a salir de detrás de su escritorio. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Agua? ¿Café? Estoy bien, Elena. Gracias. Vicente me recibió en la puerta de su oficina, su alta figura encorvada por la edad, pero sus ojos tan agudos como siempre. Había estado 1 año detrás de Nicolás en la escuela, había manejado la incorporación de nuestro negocio, nuestros testamentos, todo lo legal en nuestras vidas. Naomi me guió a una silla de cuero, luego se sentó no detrás de su escritorio, sino en la silla a mi lado. Cuéntame qué está pasando. Y así lo hice. La conversación después del funeral, el testamento sospechoso, el viaje y el abandono. Con cada detalle, la expresión de Vicente se ensombrecía. El testamento que te mostraron, dijo cuando terminé,
No era el testamento que Nicolás y yo preparamos el año pasado. Su documento es una falsificación. Lo sospeché. Abrí mi bolso y saqué la caja ignífuga. De ella, saqué la escritura de las 8 hectáreas originales. No saben sobre esto. Vicente examinó la escritura, asintiendo lentamente. Inteligente, muy inteligente. Ustedes dos siempre pensaban a futuro. Nicolás sugirió poner esta porción a mi nombre de soltera cuando nos expandimos por primera vez. Un seguro, lo llamó, en caso de que el negocio alguna vez fracasara. Y ahora es un seguro de otro tipo. Vicente colocó la escritura cuidadosamente en su escritorio. ¿Qué quieres hacer, Naomi? Lo miré a los ojos. Quiero mi casa de vuelta. Quiero el negocio que construyó mi esposo. Y quiero que mis hijos entiendan exactamente lo que han hecho. Vicente no se inmutó por la frialdad de mi voz. En cambio, asintió. Empecemos por un lugar donde te quedes esta noche. La posada de mi hermana tiene una habitación. No, sacudí la cabeza. Necesito moverme más rápido que eso. El desarrollador cierra la próxima semana. La comprensión apareció en los ojos de Vicente. No planeas ir solo por los tribunales. Los tribunales son para gente con tiempo. Vicente, tengo una idea mejor. Esa noche, en el cómodo y florido ambiente de la posada Flor de Rosa, hice mi primera llamada, no a mis hijos. Ellos podían preguntarse dónde estaba, si había llegado al pueblo o si me había desmayado en la carretera. Mi llamada fue a don Felipe Morales, el gerente regional de Banco Nacional de México, donde el Rancho Frutal Vázquez había hecho negocios durante décadas. Señora Vázquez, lamento mucho lo de su esposo. Gracias, don Felipe. Llamo porque he descubierto algunas transacciones preocupantes y necesito su ayuda para proteger lo que queda de nuestro negocio. Mi segunda llamada fue a Martín Aguilar, el agente de extensión agrícola que había trabajado con nosotros durante 15 años. Naomi, estuve en el funeral pero no pude hablar contigo. Lo sé, Martín, ha sido un caos. Escucha, necesito información sobre un posible desarrollo en tierras agrícolas del municipio. Mi tercera llamada fue a Sofía Trejo, editora de la Gaceta de San Miguel y prima segunda de Nicolás. Naomi, ¿cómo te estás manteniendo? Estaba preocupada. Me las arreglo, Sofía, pero creo que hay una historia que podría interesarte sobre desarrolladores, tierras agrícolas protegidas y fraude de herencia. A medianoche había hecho 7 llamadas, cada una un hilo en la red que estaba tejiendo. Fuera de mi ventana, las tranquilas calles de San Miguel dormían pacíficamente, sin saber que Naomi Vázquez, siempre la pacificadora, siempre la nutridora, estaba planeando una guerra. Por la mañana me reuní con Vicente en su oficina con un bloc de notas lleno de apuntes. Necesito que congele las cuentas del negocio, le dije, y necesito que presente una orden judicial de emergencia para cualquier venta de la propiedad basada en el testamento fraudulento. Vicente revisó mis notas. Sus cejas se alzaron. Esto es exhaustivo. Tuve 40 años con Nicolás. Conozco cada contrato, cada cliente, cada detalle de ese negocio. Me incliné hacia adelante. Y voy a usarlo todo. Tus hijos no se quedarán callados. Cuento con ello. Para el mediodía, las piezas estaban en movimiento. Vicente había presentado la orden judicial de emergencia. Don Felipe había congelado las cuentas del negocio a la espera de una investigación por actividad sospechosa. Martín se había puesto en contacto con la Junta Ambiental sobre los humedales protegidos en el sitio propuesto para el desarrollo, humedales que casualmente estaban en mis 8 hectáreas. Me senté en la oficina de Vicente viendo el reloj avanzar hacia la 11:00 p.m., cuando mis hijos descubrirían que su plan cuidadosamente construido había chocado con su primer obstáculo. Mi teléfono sonó, el nuevo prepago, cuyo número no deberían haber sabido. Pero Vicente se había asegurado de que lo tuvieran. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, mi voz tranquila. Soy Naomi. Mamá. La voz de Armando crepitó con furia, apenas contenida. ¿Qué has hecho? Sonreí, aunque él no podía verme. Apenas he comenzado. Mamá, sé razonable. La voz de Armando se endureció por el teléfono. No puedes simplemente congelar cuentas y presentar órdenes judiciales. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a nuestro trato? ¿Tu trato? Corregí. No el mío, no el de tu padre.
¿Dónde estás?, interrumpió Marisol, su voz chillona. Armando claramente me había puesto en altavoz. Hemos estado preocupados hasta la muerte. La mentira flotaba entre nosotros como una nube envenenada. No habían llamado a la policía. No habían contactado a amigos. Habían estado demasiado ocupados ultimando su traición. ¿Preocupados de que sobreviví?, pregunté, mi voz perfectamente nivelada. ¿Preocupados de que no desapareciera convenientemente? Eso no es justo, gimió Marisol. Armando cometió un error. Cállate, Marisol, espetó Armando. Sonreí al teléfono, ya fracturándose. Escuchen con atención, les doy una oportunidad de irse con algo. Retiren su testamento fraudulento, firmen el negocio y la casa de nuevo a mi nombre. A cambio, les daré un pago único de 50,000 pesos. Después de eso, terminamos. Armando se rió. Un sonido feo. Estás delirando, no tienes nada, el testamento es legal. El testamento es una falsificación, interrumpió Vicente, inclinándose hacia el altavoz de su escritorio. Como abogado que redactó el testamento real de Nicolás Vázquez, puedo atestiguarlo. El silencio se extendió por la línea. Tienen 24 horas, dije. Después de eso, la oferta expira y procederé con los cargos por fraude. Colgué antes de que pudieran responder. Vicente se recostó en su silla. ¿Te das cuenta de que probablemente se negarán? Cuento con ello. Me levanté, recogiendo mi bolso. Ahora necesito visitar el banco en persona. Las siguientes 24 horas pasaron en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y reuniones discretas en oficinas traseras por todo San Miguel. Personas que me habían conocido durante décadas, que nos conocían, a Nicolás y a mí, se acercaron con información, firmas y apoyo, no por lástima, sino por respeto, y quizás con un toque de satisfacción al ver a los hijos Vázquez, que habían abandonado su pueblo natal por lugares más brillantes, recibir su merecido. Por la noche me mudé a un pequeño apartamento encima de la panadería de Doña Lupe. La dueña, Lupe Sánchez, había sido mi amiga desde que nuestros hijos empezaron el kinder juntos. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo, apretando la llave en mi palma. «Ese muchacho tuyo nunca hizo lo correcto por este pueblo. Ni por ti, ni por Nicolás». Dormí sorprendentemente bien esa noche, arrullada por los olores familiares a pan y pasteles que subían de abajo. Por la mañana me vestí con ropa que Lupe me había prestado, unos jeans y un suéter que me quedaban bastante bien, y me preparé para la guerra. A las 9:00 a.m., en punto, cuando abrió la oficina del registro público, presenté el papeleo que afirmaba mi propiedad de las 8 hectáreas originales, que incluían la casa principal, el granero y, lo que es más importante, el acceso al agua que cualquier desarrollador necesitaría. A las 10:00 a.m., me reuní con la Junta Agrícola sobre las servidumbres de conservación que Nicolás y yo habíamos establecido discretamente hace años. Restricciones que harían el desarrollo casi imposible, incluso si Armando de alguna manera lograba vender. A mediodía, me senté con Sofía en la oficina de la Gaceta de San Miguel, proporcionando documentación para una historia titulada Huerto local en el centro de disputa de herencia. Planes de desarrolladores amenazan tierras agrícolas protegidas. A las 2:00 p.m., mi teléfono volvió a sonar. «La oferta está fuera de la mesa», dije a modo de saludo. «Mamá, estás cometiendo un error terrible». La voz de Armando había perdido su tono de superioridad, reemplazado por algo más cercano al pánico. «Los abogados del desarrollador amenazan con demandar si no podemos cumplir lo prometido. Eso suena como tu problema». «¿Nuestro problema?», interrumpió Marisol. «Mamá, por favor, usé el anticipo para pagar algunas deudas. Si esto fracasa, estaré arruinada. Debiste haber pensado en eso antes de dejarme a un lado del camino». «Esa fue idea de Armando», lloró. «No lo supe hasta que ya estábamos manejando. La traición entre ellos no me dio ninguna satisfacción». Nada de esto me dio satisfacción, solo una fría y necesaria sensación de justicia siendo servida. Los estados de cuenta bancarios muestran que retiraste 50,000 pesos 3 días antes del funeral de tu padre, Marisol. Mantuve mi voz clínica, distante. ¿Ya estabas planeando tu nuevo comienzo? Ella comenzó a sollozar, llantos dramáticos que había escuchado innumerables veces cuando no se salía con la suya. «Es demasiado tarde para las lágrimas».
continué. Vicente les enviará el papeleo. Ambos firman, renunciando a todas las reclamaciones sobre el rancho Frutal Vázquez y la casa. A cambio, no presentaré cargos por fraude, intento de abuso a personas mayores y robo. ¿Y los 50,000 pesos? Preguntó Armando, su mente de hombre de negocios todavía calculando. Esa oferta expiró, respondí. Solo te salvas de ir a la cárcel, eso es todo. Colgué, dejé el teléfono y miré por la ventana de la oficina de Vicente hacia el pueblo donde había pasado toda mi vida adulta. Al otro lado de la calle, el mercado de agricultores se estaba instalando, justo como lo hacía cada jueves. La gente se movía en sus asuntos, saludando a los vecinos, examinando los productos, viviendo vidas normales, donde los hijos no abandonaban a sus madres a un lado del camino. «Lucharán», dijo Vicente, colocando una taza de té a mi lado. «Que lo hagan». No toqué el té. Tengo una llamada más que hacer. Marqué un número que había memorizado hacía décadas, pero que rara vez usaba. «Roberto, soy Naomi Vázquez. Creo que es hora de cobrar ese favor». Roberto López había sido compañero de cuarto de Nicolás en la Universidad de Chapingo antes de que cualquiera de ellos me conociera. Habían seguido siendo amigos incluso después de que Roberto se mudó a la Ciudad de México para iniciar lo que se convertiría en una de las firmas de abogados inmobiliarios más grandes del estado. Hace 30 años, Nicolás le había prestado dinero a Roberto cuando su primera firma colapsó, dinero que ayudó a reconstruir una práctica ahora conocida por destruir desarrolladores depredadores. «Naomi», su voz era cálida con reconocimiento. «He querido llamarte desde que me enteré de lo de Nicolás. Lo siento mucho». «Gracias, Roberto. Necesito tu ayuda con una situación». Le expliqué todo. La falsificación, el abandono, el desarrollador. Roberto escuchó sin interrupción. Y cuando terminé, el silencio se extendió tanto que pensé que nos habíamos desconectado. «Estaré en San Miguel mañana por la mañana», dijo finalmente, su voz tensa con ira contenida. «Estos desarrolladores, Haciendas del Plata, han estado en nuestro radar. Naomi, lo que están planeando viola al menos 6 regulaciones ambientales. Hemos estado buscando una manera de detenerlos. Y ahora tienes una». «Sí», pude oírlo barajar papeles. «No firmes nada antes de que yo llegue. Y Naomi, lo siento por tus hijos». «Dejé de tener hijos hace 3 días», respondí. «Ahora solo tengo adversarios». Esa noche me senté en la cocina de Lupe mientras ella cerraba la panadería, bebiendo té y observándola preparar la masa para la mañana. «Deberías intentar comer algo», dijo, asintiendo hacia el sándwich que me había hecho. «Necesitas tus fuerzas». «No tengo hambre». No había tenido apetito desde que Nicolás murió. La comida era combustible ahora. Nada más. «Escuché que Marisol se está quedando en la posada del pueblo», dijo Lupe, amasando con movimientos expertos. «Armando todavía está en la casa. La gente está hablando». «Que hablen». El chismorreo del pueblo siempre había molestado a mis hijos, pero ahora me servía. Cada movimiento que hacían, yo lo sabía en cuestión de horas. «El artículo de Sofía sale mañana», continuó Lupe. «Primera plana, también me llamaron de El Universal. Quieren retomar la historia. Algo sobre el desarrollador que tiene problemas con otros proyectos». Asentí, sin sorpresa. La llamada de Roberto había confirmado lo que yo sospechaba. Haciendas del Plata tenía un patrón de atacar a propietarios vulnerables, particularmente a los ancianos, con promesas que nunca tuvieron la intención de cumplir. ¿Hice lo correcto al criarlos como lo hicimos? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. No era sentimentalismo, sino una genuina curiosidad sobre dónde había fallado. Las manos de Lupe se detuvieron en la masa. «Tú y Nicolás fueron buenos padres, Naomi. Algunas personas simplemente resultan podridas, sin importar la tierra en la que se planten». Acepté su respuesta con un asentimiento, apartando la pregunta inútil. Ya no importaba. El pasado estaba enterrado con Nicolás. Solo quedaba el futuro y mi venganza. La mañana trajo a Roberto López, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que 3 meses de ganancias del Rancho Vázquez, entrando en la oficina de Vicente con 2 asociados detrás de él. «Naomi»,
me abrazó brevemente. Luego, inmediatamente se volvió hacia los negocios. Ya hemos presentado órdenes judiciales contra Haciendas del Plata en 3 municipios. Ahora agregamos el tuyo a la lista. Durante las siguientes 2 horas observé a un maestro en acción. Roberto no solo entendía la ley, la manejaba como un bisturí, preciso y devastador. Para el mediodía había redactado documentos que no solo bloquearían la venta, sino que potencialmente desencadenarían una investigación estatal sobre el desarrollador. Las firmas de tus hijos, dijo, deslizando papeles sobre el escritorio de Vicente. Necesitamos que renuncien oficialmente a sus reclamaciones basadas en el testamento fraudulento. Vicente dice que se están negando. ¿Firmarán?, dije con certeza. Solo necesitan la motivación adecuada. Saqué mi teléfono e hice otra llamada. Esta vez a Tomás Morales, el hijo de don Felipe y el fiscal auxiliar del distrito del municipio. Tomás, soy Naomi Vázquez. Me gustaría hablar sobre la presentación de cargos criminales. Roberto levantó una ceja, pero no dijo nada mientras yo organizaba una reunión para más tarde esa tarde. Cuando colgué, asintió con aprobación. Siempre fuiste más fuerte de lo que Nicolás te daba crédito. Nicolás sabía exactamente cuán fuerte era yo, corregí. Simplemente nunca pensó que necesitaría usarlo contra nuestros propios hijos. Poco después de las 2:00 p.m., mi teléfono volvió a sonar. Armando. Su voz cortante y formal. Firmaremos los papeles, pero queremos algo por escrito que diga que no presentarás cargos. Eso ya lo ofrecí ayer. Los términos han cambiado. ¿Qué quieres? Sonaba derrotado, lo que no me dio placer. Estén en la oficina de Vicente a las 4:00 p.m. Trae a Marisol. Entonces expondré mis términos. Cuando llegaron, yo ya estaba sentada entre Roberto y Vicente. Un frente unido de poder legal. Mis hijos se veían terribles. Armando sin afeitar, su camisa cara arrugada. Marisol con el maquillaje corrido y el cabello recogido en una coleta apresurada. Ninguno pudo mirarme a los ojos. Siéntense, dije, señalando las sillas frente a nosotros. Esto no tomará mucho tiempo. Roberto deslizó los documentos por la mesa. La señora Vázquez ha acordado no presentar cargos criminales por el testamento falsificado, fraude, abuso de personas mayores e intento de robo de activos del negocio valorados en aproximadamente $12 millones. A cambio, ambos firmarán estos papeles reconociendo que el testamento era fraudulento, renunciando a todas las reclamaciones sobre el rancho Frutal Vázquez, la propiedad residencial y todos los activos asociados. Armando hojeó el documento, su rostro palideciendo. Esto dice que perdemos nuestra herencia por completo. Sí, dije simplemente. Pero eso, comenzó Marisol, exactamente lo que intentaron hacerme a mí, terminé por ella. Con una diferencia, les ofrezco una salida legal, no el abandono a un lado del camino. Mamá, por favor. La voz de Marisol se quebró. Sé que cometimos un error terrible, pero... Alto. Levanté mi mano. Esto no es una negociación. Firman o cruzo la calle hasta la oficina del fiscal y presento cargos. Tomás Morales está esperando mi llamada. Al mencionar al fiscal auxiliar del distrito, el rostro ya pálido de Armando se puso ceniciento. Conocí a Tomás de la preparatoria. Otro muchacho local al que había despreciado y que ahora lo había superado. ¿De verdad harías eso? ¿Enviar a tus propios hijos a la cárcel? Había una incredulidad genuina en su voz, como si la mujer que le había hecho sus galletas favoritas y le había vendado los rasguños de la infancia no pudiera ser tan fría, tan implacable. La mujer que te habría perdonado cualquier cosa murió en el camino vecinal 27, respondí con calma. La dejaste en el polvo. Armando miró hacia otro lado primero, luego tomó el bolígrafo que Vicente le ofreció. Su firma era temblorosa, pero legible. Marisol tardó más, las lágrimas cayendo sobre el papel mientras firmaba su nombre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con una voz apenas audible. Ahora se van de San Miguel, dije, recogiendo los documentos firmados. Ambos, hoy. Si vuelvo a ver a alguno de ustedes en este pueblo, presentaré cargos sin importar lo que hayan firmado.
¿Y el desarrollador?, preguntó Armando. Un último intento de salvar algo. Roberto sonrió débilmente. Haciendas del Plata será notificada formalmente de que la propiedad no está ni estuvo nunca en venta. También recibirán una notificación de nuestra intención de presentar una demanda por su participación en lo que parece ser una conspiración para defraudar a una viuda. Se fueron sin decir otra palabra, los hombros caídos por la derrota. Observé por la ventana de Vicente cómo caminaban por separado hacia sus autos. Armando hacia su alquiler, Marisol hacia su llamativo convertible rojo que Nicolás le había ayudado a comprar el año pasado. Ninguno miró hacia la oficina. Ninguno se miró el uno al otro. «Está hecho», dijo Vicente en voz baja, guardando los documentos en su caja fuerte. «No, no está hecho», respondí. «¿Todavía no?» La batalla legal estaba ganada, pero la guerra, mi guerra, tenía un acto final. «Necesito que me lleves», le dije a Roberto. «¿A dónde?» «A casa». La casa de Campo Vázquez se veía exactamente como la había dejado 4 días antes. El revestimiento blanco de tablas brillaba bajo el sol de la tarde. La mecedora de Nicolás todavía estaba en el porche delantero, donde había pasado sus últimos días con movilidad observando el huerto florecer. Solo el coche de alquiler de Armando en la entrada indicaba algún cambio. «¿Quieres que entre contigo?», preguntó Roberto mientras se detenía detrás de él. «No, esta parte la hago sola». Dentro, la casa estaba extrañamente silenciosa. Recorrí el primer piso, notando pequeñas alteraciones. La laptop de Armando en la mesa del comedor. Un vaso de tequila, medio vacío a su lado. Zapatos embarrados junto a la puerta que él nunca habría dejado allí cuando vivía aquí. «¡Armando!», grité, mi voz resonando por las habitaciones que habían presenciado 40 años de mi vida. No hubo respuesta. Subí las escaleras, mi mano arrastrándose por el pasamanos que Nicolás había tallado a mano nuestro primer año en la casa. Arriba noté la puerta de nuestro dormitorio, entreabierta, la luz derramándose en el pasillo. La empujé para abrirla. Armando estaba junto a la ventana, mirando el huerto de espaldas a mí. La habitación había sido saqueada, los cajones de la cómoda abiertos, las puertas del armario abiertas, las posesiones de Nicolás esparcidas sobre la cama que habíamos compartido durante 4 décadas. «¿Buscas algo?», pregunté fríamente. No se sobresaltó, no se dio la vuelta. «Sé que tiene que haber más. Papá no te dejaría todo a ti. Tu padre confió en mí, algo que claramente nunca aprendiste a hacer». Entonces se giró, su rostro contorsionado por algo entre la rabia y la desesperación. «Has destruido todo. Los tratos se cayeron. Los acreedores de Marisol están llamando. Mi firma está investigando por qué me tomé tanto tiempo libre sin explicación. Las acciones tienen consecuencias», respondí simplemente. «¿Es esto lo que es? ¿Una lección?», se rió amargamente. «Siempre la maestra, incluso ahora». «No una lección», corregí. «Justicia». Me acerqué a la estantería y saqué una vieja copia encuadernada en cuero de El huerto escondido, el libro favorito de Nicolás, el que me leía en voz alta durante las largas noches de invierno cuando los niños dormían. De entre sus páginas saqué un sobre sellado. «Tu padre escribió esto para ti la semana antes de morir. Iba a dártelo después del funeral, antes de que entendiera lo que realmente eras». Armando intentó tomarlo, pero lo retuve. ¿Siquiera te dolió su muerte? ¿O estabas demasiado ocupado planeando cómo beneficiarte de ella? Algo brilló en su rostro, quizás vergüenza, quizás solo molestia por haber sido descubierto. «Amaba a papá. Amabas lo que te proporcionaba», corregí. «Seguridad, estatus, la red de seguridad para tus empresas más arriesgadas. ¿Qué fue esta vez, Armando? ¿Otra mala inversión? ¿Deudas de juego?» Su silencio fue respuesta suficiente. «Tu padre construyó algo que habría sostenido generaciones si hubieras tenido la paciencia para cultivarlo». Coloqué el sobre en la cómoda. «En cambio, intentaste venderlo por dinero rápido. El negocio del huerto está muriendo», espetó. «Papá era demasiado terco para verlo, demasiado apegado a formas anticuadas. El desarrollo te habría hecho rico», terminé, «mientras destruías todo lo que tu padre valoraba, todo lo que yo valoraba. Podrías haber tenido una jubilación cómoda, un condominio en Cancún».
sin preocupaciones, excepto la preocupación de vivir con el conocimiento de que había permitido que el legado de mi esposo fuera arrasado por casas de vacaciones. Armando negó con la cabeza como si yo fuera la que no estaba razonando. Incluso ahora no podía entender. «Toma la carta y vete», dije. «Léela o no, pero de cualquier manera, esta es la última vez que pisarás esta casa». Tomó el sobre y pasó a mi lado sin decir otra palabra. Escuché sus pasos en las escaleras, el golpe de la puerta principal, el motor de su coche de alquiler cobrando vida. Solo cuando el sonido se desvaneció por completo, me permití sentarme al borde de la cama, rodeada por los restos de la última violación de Armando. No lloré. No había llorado desde aquel momento en el camino vecinal 27, cuando me di cuenta de que mis hijos se habían convertido en extraños. En cambio, comencé a poner la habitación en orden, doblando las camisas de franela de Nicolás que todavía olían ligeramente a él, recogiendo fotografías esparcidas, restaurando el orden al caos que mi hijo había dejado atrás. Al caer la noche, me dirigí a la cocina y preparé una taza de té, llevándola al porche delantero, donde me senté en la mecedora de Nicolás. Sobre mí, las estrellas comenzaron a aparecer en el claro cielo primaveral. Abajo, el huerto se extendía en la oscuridad. Los árboles que habíamos plantado juntos, ahora maduros y fuertes. Mi teléfono sonó. Vicente, llamando para ver cómo estaba. «Estoy en casa», le dije. «Armando se fue». «¿Y estás bien ahí sola?» «He estado sola desde que Nicolás murió», respondí. «La diferencia es que ahora lo sé». 3 meses después me senté en la misma silla, observando cómo el sol de verano se ponía sobre un huerto cargado de fruta madura. La cosecha sería buena este año, quizás la mejor de todas. No es que la manejaría sola. La nueva gerente que había contratado, la hija de Martín Aguilar, Laura, ya había demostrado ser más que capaz. Mi teléfono sonó con un mensaje de Lupe. «Primera plana de nuevo. Pensé que querrías ver». La imagen adjunta mostraba la sección de negocios de El Universal. CEO de Haciendas del Plata, acusado de esquema de fraude. El subtítulo mencionaba el Rancho Frutal Vázquez como el caso que había desencadenado la investigación, revelando finalmente un patrón de explotación a personas mayores que abarcaba 3 estados. Dejé el teléfono a un lado, sin sentir nada más que una tranquila satisfacción. Justicia, no venganza, aunque quizás eran lo mismo después de todo. Llegó otro mensaje de texto. De un número desconocido. «Mamá, por favor, han pasado meses. ¿Podemos hablar? M». Lo borré sin responder, tal como borré los 12 anteriores. Marisol había comenzado a comunicarse después de que estallara el escándalo. Después de que sus acreedores le quitaron su coche, su condominio, todo lo que poseía para cubrir las deudas que había acumulado, esperando la ganancia inesperada de la venta del huerto. Armando nunca me contactó, aunque Vicente escuchó que le habían pedido que renunciara a su firma cuando su conexión con la investigación de fraude salió a la luz. Mis hijos estaban aprendiendo la lección más dura, que algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. Algunas traiciones calan demasiado hondo para el perdón. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el huerto, me mecía suavemente, escuchando los sonidos de la noche, el canto de los grillos, un búho distante, el crujido de la mecedora contra las tablas desgastadas. En mi regazo yacía un cuaderno donde había comenzado a esbozar planes para el futuro del Rancho Frutal Vázquez. Un restaurante de la granja a la mesa en el viejo granero, programas educativos para escuelas locales, expansión de nuestras prácticas orgánicas. A Nicolás le habrían encantado estas ideas. Habíamos discutido sueños similares antes de que su enfermedad consumiera nuestras conversaciones con tratamientos y manejo del dolor. «Lo estoy haciendo, Nicolás», susurré al aire nocturno. «Todo lo que planeamos, todo lo que intentaron destruir. Mañana me reuniré con el abogado que maneja la formación de la beca agrícola Nicolás Vázquez, un fondo para estudiantes locales que buscan la agricultura sostenible financiado con las ganancias que mis hijos habían intentado robar. La próxima semana organizaría la primera cena de cosecha comunitaria, invitando a los vecinos y amigos que me habían apoyado cuando más los necesitaba.
Y en las tranquilas tardes, me sentaría aquí en la silla de Nicolás, cuidando el huerto que habíamos construido, el legado que continuaría sin nuestros hijos, fuerte y duradero como los árboles mismos. No sola, después de todo, solo libre. Esa es mi historia. Algunos de ustedes podrían juzgarme dura, implacable. Algunos podrían llamarlo crueldad cortar por completo a mi propia sangre y carne. Pero recuerden lo que les dije al principio. La traición de aquellos a quienes llevas en tu corazón es una herida que te transforma. Quema el sentimentalismo y deja algo más duro, más claro en su lugar. Mis hijos tomaron su decisión ese día en el camino vecinal 27. Yo tomé la mía cada día después. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos ven. Tal vez compartan lo que habrían hecho en mi lugar. ¿Habrían perdonado o, como yo, habrían elegido la justicia? De cualquier manera, recuerden esto. Algunas personas confunden la amabilidad con la debilidad hasta que descubren demasiado tarde cómo es realmente la fuerza.